Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este cuarto encuentro de este ciclo de charla organizado por el Espacio Compromiso. Tengo el gusto de presentar esta cuarta charla. Mi nombre es Santiago Gaspó, soy médico de la Atención Primaria de la Salud, secretario general del Centro Socialista de Rafaela. Bueno, queremos agradecer a cada participante, a los que se unen hoy por primera vez y a aquellos que ya nos vienen acompañando en los distintos espacios, a este espacio de compromiso, que es un ámbito de reflexión, de formulación de proyectos locales y regionales para Rafaela, Sunchales y la región, un espacio virtual pero también físico que actualmente, pandemia mediante, nos ofrece esta posibilidad de poder contactarnos y reflexionar sobre varios temas. Quiero agradecer especialmente al diputado provincial Pablo Pinotti, referente del Espacio Compromiso, que me ha honrado con la presentación de esta charla, y al doctor Fernando Pedrosa, que ya nos acompaña desde hace una semana cuando empezó su ciclo, y que hoy nos acompaña para pensar sobre la crisis del petróleo, del estado de bienestar y la socialdemocracia, la globalización, los valores postmateriales, nuevas estrategias de la socialdemocracia, impacto en Argentina, crisis de la gobernabilidad mundial. Voy a presentar al doctor Fernando Pedrosa, quien nos acompaña. Es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es historiador y politólogo, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, UBA, y de posgrado de la Universidad de El Salvador. Es investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Sociales, máster en Estudios Latinoamericanos y doctor en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca. Autor de varios libros, actualmente dirige la revista Asia América Latina. Fernando, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la presentación. De vuelta, como la otra vez, agradecerle a todos por permitirme estar acá. Voy a compartir un PowerPoint. Díganme si lo están viendo. ¿Lo pudieron ver? Sí, sí. Bueno, un poco me tomé el atrevimiento de cambiar algunos órdenes del programa por dos motivos. Uno, porque parte de esos contenidos los vimos la semana pasada, por lo menos toda la parte de la crisis del petróleo y algunas cuestiones de los valores postmateriales. Y en segundo lugar, porque quiero aprovechar también el día de hoy, que es 25 de mayo, y que es un día muy particular, porque también de algo que hablamos la vez pasada, ¿no? Que nosotros somos una identidad nacional artificial. En un punto somos creados por un Estado. Y el Estado festeja, rememora este 25 de mayo, que es también un inicio complejo, porque no sabemos muy bien si tenemos un día, 2 días, cuándo es nuestra independencia, si fue el 25 de mayo, fue el 9 de julio. Hay como dos fechas ahí en tensión que ayudan a confundir muchas veces a quien no está muy atento. Pero el Estado hoy, de una manera, conmemora nuestra fecha patria, por decirlo de una manera, y me parece que es una fecha ideal para poder pensar provocadoramente, ¿no? Es decir, yo les voy a proponer lo mismo que la otra vez. Pensemos hoy, démonos un lugar, un espacio, un momento para pensar un poco renunciando quizás a lo que creemos habitualmente, a lo que tenemos que, en discusiones más políticas o en momentos de queremos convencer a alguien. Hay cosas que no se pueden decir, no se pueden pensar, no tenemos tiempo, no hay un lugar para pensar temas que tienen que ver la identidad en forma laxa. Entonces digo, aprovechemos este día de hoy para pensar sobre este tema que tiene que ver con la nación argentina, pensando en América Latina, que es un tema también que me interesa mucho y que quiero traer acá. Y después, esto no quiere decir, bueno, uno a veces
es un poco aguafiestas, y no es independencia, no es fiesta patria. Yo creo que en el fondo, para no enloquecer, uno tiene que vivir con las consignas de la sociedad también, ¿no? Uno no puede ser un anarquista ermitaño que no comparte nada con sus connacionales, pero eso no quita que en lugares como este podamos de alguna manera ejercitar como un músculo la reflexión y ir cambiando algunas ideas. La vez pasada vimos esto, ¿no? Empezamos a pensar, bueno, ¿dónde estamos parados? Estamos parados en un mundo que no solo está en un cambio por las consecuencias de una pandemia, que es muy original para nosotros, los latinoamericanos, sudamericanos, americanos, pero no es tan inusual ni tan llamativa para los asiáticos que han vivido ya varias, 4 o 5 de estas en las últimas décadas. Pero estamos también en un momento de cambio más estructural, habíamos dicho que tenía que ver con el cambio del poder político, del poder militar y del poder económico, que se está produciendo en este momento, y que eso genera mucho ruido, porque siempre, creo que lo dije otra vez, que a un grupo, que a algún país, que a un grupo de países pierde el poder y otro grupo lo está ganando, el que pierde el poder no lo quiere perder, quiere hacer lo posible para no perderlo, y el que lo está ganando quiere apurar ese proceso y garantizarlo. Por lo tanto, cuando vivimos momentos de transición como este, son momentos conflictivos. No quiere decir necesariamente violentos en el sentido militar del término, pero en la historia lo que se muestra también es que cada vez que ha habido estos cambios de régimen político global, también la violencia ha sido un invitado. Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que saber, que tenemos como un marco. Lo segundo, que también tiene que ver con lo primero, habíamos dicho que vivimos un momento de retroceso democrático, que esto no tiene que ver solamente con una cuestión espiritual o moral o de gusto de cada uno, sino tiene que ver que estamos en un momento de retroceso en la forma en que se decide y se resuelven los conflictos también, ¿no? Una cosa es que los conflictos los lleven adelante gobiernos democráticos, otros que los lleven gobiernos autoritarios o gobiernos dictatoriales. Esta semana que pasó vivimos un hecho que pasó desapercibido en Argentina, pero que causó conmoción en el mundo, que fue el secuestro de un político, de un disidente de Bielorrusia, no sé si escucharon hablar de eso, de una forma muy particular, ¿no? Secuestraron un avión donde él viajaba, que no estaba yendo a Bielorrusia, hicieron bajar el avión en Bielorrusia, en Ryanair, una línea muy importante, y el gobierno de Bielorrusia tomó preso a su disidente, a quien puede llegar a fusilar o a matar de alguna forma. Esto es un tema muy importante, ¿no? Que tiene que ver justamente con las formas en las cuales los países resuelven sus conflictos, y eso, el segundo contexto complicado en el que que estamos viviendo. Entonces, bueno, se me ocurrió, dije, bueno, vamos a aprovechar este 25 de mayo, vamos a hacer un pequeño cambio del programa, vamos a pasar parte de los temas para la vez que viene, y vamos a aprovechar a tocar algunos de los temas la vez que viene hoy, y hablar de algunas cuestiones que tienen que ver cómo pensar los orígenes y las identidades nacionales en los estados artificiales, ¿no? Estos estados estas naciones que fueron creadas por sus estados, que es el caso de América Latina, ¿no? Nosotros vivimos en un continente que se piensa a sí mismo, por lo menos en sus discursos mayoritarios, en sus expresiones artísticas, en sus liderazgos políticos, en los discursos de sus espacios de integración, como el Mercosur, el UNASUR, la CELAC, como un espacio políticamente que nació unido, o que su destino es la unidad, y que fue separado en países por la perfidia norteamericana, británica, por el capitalismo, por diferentes culpables que no hacen que América Latina haya llegado a su destino de unidad, porque somos lo mismo, ¿no? Un poco este es el discurso, un discurso muy fuerte del latinoamericanismo. Entonces yo quiero ponerme sobre ese discurso y charlar sobre nuestra identidad. Es decir, ¿somos todos lo mismo? ¿Somos una nación latinoamericana separada?
Para empezar, vamos a ubicarnos, ¿no? Una de las cosas que me acuerdo que me gustaba de la geografía en la universidad y en el colegio era ver en los mapas, porque tantas veces estamos hablando de estos temas y tenemos como mapas cerebrales en la cabeza, pero en el fondo nunca nos acordamos muy bien cuál es cada país, dónde están los países. Entonces, hoy quiero trabajar con mapas, para trabajar con datos y con mapas, porque eso hace que podamos ubicarnos mejor. Primero, esto es América del Sur, es indudable, es el sur de América, compuesto por una serie de países que están acá, y es una de las subregiones de este gran continente americano, eh, que tiene más partes que América del Sur, ¿no? América del Sur podemos decir que hasta podemos nombrar de memoria los países, los podemos ubicar, pero ya cuando empezamos a subir hacia el norte, ahí ya empezamos a encontrarnos con países, con lugares que no manejamos tanto. En ese sentido, los argentinos somos bastante argentinocéntricos, y eso también lleva a que ignoremos que en la región hay países muy, muy importantes que nosotros no conocemos. No conocemos en el sentido más profundo, no conocemos su política, su cultura, por decir uno que está ahí, Costa Rica, ¿no? Entonces acá encontramos como dos zonas más. La zona de la izquierda, que es la del Caribe, la zona de la derecha, que es Centroamérica. Y esto nos lleva a algo que hablamos la otra vez, que es el tema de las convenciones, ¿no? ¿Cuánto de las cosas con las cuales ordenamos el tiempo y ordenamos el espacio en nuestra forma de ver el mundo son convenciones, ¿no? ¿Por qué América Central y el Caribe son dos zonas y no es una? ¿Por qué Centroamérica no incluye a México, que es considerado América del Norte? De hecho, tienen un tratado de libre comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, todas estas son decisiones, son convenciones que de alguna manera utilizamos para poder ordenar, para poder abordar lugares que son enormes y tiempos que son larguísimos, ¿no? Entonces, bueno, acá uniendo América Central y el Caribe, vemos también la lista de los países, vemos que hay algunos países que no aparecen habitualmente en nuestro radar, por ejemplo el número 6, Granada, que es una isla muy chiquitita que apenas se ve, que está cerca de la costa de Venezuela, y que es un lugar muy interesante. En los 70, yo me acuerdo, en los 70, en los 80, en los 70 era muy chico, en los 80 me acuerdo que las calles de la capital estaban por todo lado pintados fuera yanquis de Granada, ¿no? ¿Qué pasó en Granada? Bueno, Granada fue una revolución socialista, una invasión norteamericana, todos los condimentos de una historia trágica de los años 70-80. Es un lugar también importante. Pero digamos que América Central y el Caribe y América del Sur, iba a decir que forman una unidad, pero ahora lo digo con signo de interrogación. ¿Forman una unidad? ¿No? Entonces, ¿qué nos une? ¿Qué nos separa? ¿Somos América Latina? ¿Somos América del Sur? ¿Qué es lo que somos, no? Entonces, ¿qué es lo que nos une en principio a esta región geográfica? Dejé afuera a Estados Unidos, a Canadá, a estos dos países, lo cual es una decisión, una convención. Digamos, para saber por qué los dejo afuera, tendría que saber primero qué es lo que une a todo el resto. El idioma, bueno, ahí entonces yo diría porque en Canadá hablan inglés y francés, entonces en Estados Unidos inglés, bueno, los dejo afuera. La región, ¿no? Porque me pasa que si ahí dejo afuera América del Norte, también dejo afuera México. Lo étnico, lo religioso, el pasado o el destino común que aparentemente tendría nuestra patria grande, entre comillas. ¿Cómo pensar entonces? Imaginar un futuro común sería la pregunta final de este encuentro de hoy para Argentina en América Latina. Y pensando hoy también en lo que nos une y lo que nos separa, pensar una cosa implica saber cuál es la otra también. Vemos acá todas las formas que nos denominamos, ¿no? Son muchas. Nuestra América, América del Sur, América Latina, las Américas, Indoamérica, Hispanoamérica, bueno, todas las que ustedes ven acá en esta pantalla. Y esto me interesa porque es el tema, quiero traerlo una y otra vez, que es el tema de las convenciones, ¿no? De aquello que de alguna manera lo tomamos como algo hecho, decidido,
pero que en el fondo esconde atrás algún deseo, alguna voluntad, alguna idea, generalmente geopolítica, ¿no? Cuando hablamos de América del Sur, obviamente ahí no hay duda quiénes integran América del Sur. Pero ¿por qué le decimos América del Sur? ¿Quién quiere decir América del Sur? ¿Por qué no América Latina en vez de América del Sur? Bueno, en todas estas discusiones siempre aparece alguna razón. Bueno, América del Sur, sobre todo, es una denominación que le gusta usar a Brasil, a los gobiernos brasileños. ¿Por qué? Porque, bueno, de esa manera dejan afuera al otro grande del barrio, que es México, ¿no? Entonces, cuando uno dice América del Sur, está fuera México. Ahora, si uno dice las Américas, ¿quiénes integran? Bueno, las Américas somos todos, también Estados Unidos, también Canadá, también México, ¿no? Entonces, según cuál utilicemos, por ejemplo, en las cumbres iberoamericanas, está claro quién puede participar y quién no, ¿no? Iberoamérica refiere a España y a Portugal. Estados Unidos no está en el mundo iberoamericano, Canadá tampoco, ¿no? Sudamérica, bueno, Sudamérica es como América del Sur, pero América Latina es como el eje del problema también, porque lo latino tiene que ver también con lo idiomático, ¿no? Aparentemente. Es un concepto que elaboran los franceses en un momento en que están intentando ampliar su área de influencia en América Latina y ven que su forma de argumentar, ¿qué nos une con América Latina? Bueno, somos pueblos de origen latino, ¿no? En ese momento Francia tenía intereses en México, en las zonas que hoy es Estados Unidos, en el Caribe. Estaba buscando un argumento diplomático geopolítico para tener un peso mayor en la región, ¿no? Entonces esto de América Latina también, como todos los demás conceptos, marca un quién está dentro y quién está afuera. ¿Qué nos une a los que estamos, a los que estamos en Panamérica? Panamérica es un concepto que digamos, tratan de poner en juego los Estados Unidos. Todo aquello que ustedes ven que es panamericano, como la ruta, los Juegos Panamericanos o reuniones panamericanas son reuniones o lugares que involucran a Estados Unidos. Indoamérica también ya no tiene tanta actualidad, nació en Perú, no casualmente, de la mano de un político peruano muy importante, de un partido que es todavía un partido hoy muy golpeado, pero es el APRA, un partido clásico del Perú, que plantea esta idea también de los pueblos originarios americanos, ¿no? Todo esto tiene su correlación geopolítica, porque si yo creo que es América del Sur, entonces es el UNASUR, ¿no? Y UNASUR hay gente que está y gente que no. Si creo que es Panamérica, es la OEA. Si creo que es América Latina, y puede ser la CELAC, o no. O las cumbres iberoamericanas, en las que viene el rey de España. Entonces, tomar una definición de qué nos une, qué nos separa, quiénes somos, no solamente es psicoanalítico, no solamente tiene que ver, bueno, tengo un trauma con mi origen y necesito resolverlo, sino que también tiene que ver cómo me relaciono, con quién me relaciono y organizativamente cómo lo demuestro, ¿no? Entonces, esto es importante pensarlo también, no solamente a nivel social, sino a nivel gubernamental, ¿no? Y acá me interesa volver sobre una de las cosas que habíamos hablado, ¿no? Y acá en este mapa hay un mapita más chiquitito, con un círculo marca estos tres territorios que están ahí más grande a la derecha, la Guyana inglesa, Surinam, que era la Guyana holandesa, y la Guyana francesa. Esto son tres lugares que uno dice, bueno, ¿por qué traerlos acá? Bueno, porque justamente ponen en cuestión Latinoamérica. ¿Nos une el lenguaje? Bueno, en la Guyana inglesa se habla inglés, ¿no? En la Guyana, en lo que es el Surinamoy, se hablaba holandés, y en la Guyana francesa, francés. Quiero decir, la Guyana, yo le digo la ex Guyana inglesa, pero es Guyana, es un país independiente, está en la OEA, está en UNASUR, y se habla inglés.
¿no? Entonces, ahí empezamos a ver, bueno, somos lo latinoamericano, entonces acepta el idioma inglés, entonces Estados Unidos podría ser latinoamericano. Bueno, esto es algo que hay que pensar. Acá, siguiendo con el tema de Surinam, dice, Francia y Surinam llegan a un acuerdo de delimitación de fronteras. Es interesante este artículo. ¿Cómo Francia y Surinam? Decíamos que Surinam está ahí, es la Guyana del medio. ¿Qué tiene que hacer Francia? Bueno, ¿quién es si uno piensa, quién es el presidente de la Guyana francesa? Este territorio que limita con Brasil y que limita con Surinam. El presidente de Guyana francesa es Macron. La moneda es el euro, hablan francés, no es un país independiente, es un departamento lo que se llama un departamento de ultramar, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que, bueno, que efectivamente no toda América Latina, no toda América del Sur, perdón, es además territorios nacionales. Es interesante esto. El presidente de Surinam se llama Chandrika Persad Santokhi. Es un nombre indio, está claro, ¿no? El presidente de Guyana se llama Mohamed Irfan Ali. También, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, hay algo que también nosotros estamos lejos en muchos sentidos, pero tanto ya en esa zona norte de la región y sobre todo en el Caribe, empiezan a existir importantísimas comunidades nacionales chinas, indias e islámicas, que ya empiezan a tener también mucho poder en la región. Claro, ustedes me podrían decir, bueno, está bien, ponele que Guyana, ¿no? Guyana fue muy famosa en los años 80 también, para los más viejos, porque bueno, ahí ocurrió uno de los asesinatos en masa, suicidios en masa más grande, una secta religiosa, fue muy famoso. Creo que fue a fines del 70, principios de los 80, no me acuerdo bien. Pero alguien puede decir, bueno, Guyana, ¿qué tiene de importante? Ponemos en el mapa Guyana. Bueno, yo podría decirle, bueno, en principio porque limita con Brasil, porque limita con Venezuela, porque es un país enorme, es un país grande para la región, porque es un país independiente, porque está en relaciones conflictivas con Venezuela por el armado de su frontera. Pero también empezamos a mirar un poco de información y veo este artículo que dice que es de la BBC, el país sudamericano que tendrá el mayor crecimiento económico del mundo, Guyana, ¿no? Recordamos América del Sur, las tres Guyanitas. ¿Puede Guyana convertirse en el país más rico del mundo? Bueno, ya no estamos hablando de una zona perdida. Efectivamente, Guyana encontró petróleo de forma... unos yacimientos gigantes, unas mayores reservas, y de un año para otro, como pasó en su momento con Noruega también, eso cambia radicalmente su ecuación económica. Hoy hablaba para una de las radios de Rafaela que me llamaron, la radio que se llama ADN, y me preguntaban sobre el tema de los cambios de la tecnología. Bueno, uno de los cambios de la tecnología, que es muy impactante también para nosotros como Argentina, es que hoy la tecnología nos permite encontrar petróleo en océanos y en mares más profundos y en tierras más profundas también, ¿no? Lugares donde no se, por las técnicas de extracción y por la tecnología no se podía encontrar. Esto cambió radicalmente la economía del mundo. La crisis del petróleo justamente fue una crisis de 1973, en la cual Estados Unidos, sobre todo, pero países occidentales, se quedan sin petróleo por un boicot de los países árabes. Estados Unidos dependía del petróleo de los demás, a este momento en que vivimos, en que Estados Unidos se autosatisface su demanda petrolera. ¿Por qué? ¿Por qué cambió? ¿Inventaron el petróleo? No. Lo que pasa es que ahora tenemos tecnologías que permiten sacar petróleo de donde antes no se podía, básicamente. Entonces encontramos que un país que habla inglés, que además es una semidictadura, ambos países, tanto Surinam como la Guyana, son países autoritarios. Y la otra es un territorio colonial, ¿no? Entonces, creo que esto empieza a plantearnos preguntas sobre nuestra propia definición, porque si definimos
si definimos que lo que nos une es la tradición latina y el idioma, ya entonces Guyana estaría fuera. Pero no solo Guyana, ¿no? Entonces, cuando nos vamos al Caribe y veo todos estos países, ¿no? Bermuda, algunos son países, ahí dice Falklands, Malvinas, y está puesto a propósito ahí. ¿Por qué? Y dice las Islas Caimán. Las Islas Caimán y las Falklands, Malvinas, hablando en términos de lo que, como lo ve Inglaterra, son departamentos de ultramar en la Organización Nacional Inglesa, como lo es la Guyana Francesa para Francia. Tienen esa categoría para ellos. Entonces encontramos que en primer lugar también en el Caribe hay como, ya podemos llamar enclaves coloniales, el nombre que querramos. Pero a su vez ocurre algo muy interesante. Muchos de estos países, incluyendo a Canadá, tienen el mismo jefe de Estado. Por ejemplo, el jefe de Estado de Jamaica, que ya nos genera dudas, Jamaica, ¿es América Latina? Habla en inglés, tiene la población africana. El jefe de Estado de Jamaica, casualmente, es el mismo jefe de Estado de Canadá. No digo el jefe del gobierno. Hay países en América Latina que son presidencialistas, como Argentina, Uruguay, generalmente en el Cono Sur, es decir, países donde el presidente es el jefe del Estado y es el jefe del gobierno. Pero hay países tienen sistemas parlamentarios, donde hay un jefe de gobierno, como puede pasar en Inglaterra, como puede pasar en España, como puede pasar en Portugal, y hay un jefe de Estado. ¿Quién es el jefe de Estado de Jamaica? ¿Quién es el jefe de Estado de Canadá? Que tienen el mismo, pero que también es el mismo que Granada, el mismo que Barbados, y el mismo que las Islas Vírgenes. Efectivamente, la señora de la foto, la reina de Inglaterra, es jefa de Estado de 14 estados en América. Y esto también es particular, ¿no? Porque si pensamos, bueno, ¿qué nos une? ¿Nos une lo político, la organización política? Bueno, hay países presidenciales, hay países no presidenciales, primer ministros. ¿Es el nacionalismo antiimperialista? Bueno, acá encontramos que por lo menos 14 países que muchos votan que todos votan en la OEA, que muchos votan en el CELAC, tienen su jefa de Estado en la reina Isabel. Ustedes podrían decir, sí, bueno, es protocolar. Ok, es protocolar, pero es la jefa de Estado, ¿no? Entonces, estos son datos interesantes que yo creo que empiezan a minar esta idea de esta unidad de destino única, ¿no? Bueno, aprovechando también el día de hoy, que es 25 de mayo, esto da para pensar también cómo se originan los países de América Latina, porque yo les había comentado, creo la vez pasada, que había un sociólogo que se llamaba Maurice Duverger, que hablando de las organizaciones, decía, bueno, como nace una organización, la forma que toma ese nacimiento, la forma en que se produce su creación, eso va, de alguna manera, va a influir en la forma que esa organización adopte en el futuro. Entonces, es importante ver la cuestión de la independencia, entonces, porque los países, de alguna manera, los estados son organizaciones. Entonces, acá, mirando este mapa, empezamos a ver que, bueno, que el primer país que se independiza es Haití, 1804. Es llamativo, el primer país que se independiza es un estado fallido, se lo llama así, es un estado que... Una historia también, el que pueda leer sobre la Revolución de Haití, es la primera revolución esclava en la historia del mundo que logra imponerse e imponer un jefe de Estado, ¿no? Esto es llamativo. Es el primer Estado negro que se vuelve una república independiente, ¿no? Porque efectivamente Haití venía poblado por población que venía de África, luego que la población local había muerto de diversas enfermedades, ¿no? Y además se enfrentan a Inglaterra, se enfrentan a España. Bueno, es una historia muy particular. Ahora también tenemos, hablando de las Guyanas y de Surinam, países que se independizan en los 60 y en los 70 del siglo XX.
y decimos, bueno, está bien, estos son países raros, pero no son el único. Belice, que es un país importante de Centroamérica, se independizó en 1981, ¿no? Entonces lo que observamos acá ya en el gráfico a la izquierda es que las fechas de las independencias corresponden a décadas, a momentos, a siglos diferentes. Por supuesto que Estados Unidos fue el primero, ¿no? Estamos hablando de a fines del siglo XVII, del siglo XVIII. Entonces, esto es importante también, porque la independencia tiene que ver con un contexto internacional, y cada país fue construyendo su contexto de forma diferente, y su independencia de forma diferente. Por ejemplo, Brasil, del proceso de independencia que sabemos muy poco, es el único país, yo diría el único en el mundo colonial, que la colonia se convierte en metrópoli, y el rey, Pedro I, portugués, que se escapa de Portugal con la invasión napoleónica, así como Fernando de España creo que queda apresado. Bueno, el rey portugués es el que se escapa primero y se viene para Brasil. Y cuando se derrota a Napoleón, le dicen al rey, bueno, ahora tenemos que volver a Portugal. Y el rey dice una famosa frase que es, Eu fico, yo me quedo acá, dice, no me voy más. Y no se fue. Entonces vemos que las fechas de independencia, algunas se consiguieron con guerras, otras con negociaciones, otras fueron en momentos diferentes, siglos diferentes. Ahora, quiero volver sobre América Latina, y también con el tema de independencia, porque no solo el inglés, no solo el francés, no solo el español son los idiomas que se hablan en América Latina, ¿no? Vemos que también en las figuras de la izquierda y la derecha, vemos que se habla una cantidad importante de lenguas. Claro que la cuestión de la latinidad es interesante, porque ustedes saben que en toda la zona de Canadá, de Quebec, se habla el francés, ¿no? Está ahí un poco más en rojo, más para la izquierda. ¿Eso qué implica? ¿Que parte de Canadá está en América Latina? ¿No? Y los pueblos indígenas, en todo caso, que tienen lenguas propias, no están en América Latina. Entonces, el tema lingüístico, el tema de origen latino tiene algunos problemas para marcar, ¿no? Es interesante porque con esto de lenguas indígenas, bueno, esto es un tema técnico en el que yo no manejo mucho, pero no todo, hay lenguas, hay lenguajes, hay idiomas, hay dialectos. Ahora voy a empezar a usar como unos gráficos que tienen como fin una mirada comparativa, no entrar, porque efectivamente muchos de los problemas de las lenguas indígenas en América Latina es que no están estandarizadas, que no tienen alfabeto, que no se escriben, que se transmiten por canciones o por tradiciones, ¿no? Pero bueno, hay muchas que también sí están muy instaladas. Como vemos, sobre todo acá en el caso de Brasil y en el caso de México, vemos una gran cantidad, ¿no? Y en el caso de Guatemala, que quizás es el caso más importante, porque también es la cantidad de gente que lo habla, ¿no? Es el nahual. Este cuadro que se agrega ahora muestra que hay lenguas con muy pocos hablantes, 5 hablantes, el teribe, pero el nahual, que es también digamos, los grupos mayas que sobreviven, son muy numerosos en el sur de México, en Guatemala, y que hablan sus idiomas, y que esto trae grandes problemas de falta de acceso a la justicia, porque no hablan el idioma de la justicia, básicamente. Pero también, si ustedes recuerdan, hace unas décadas también, en México, el subcomandante Marcos y toda la rebelión de Oaxaca. Bueno, posiblemente nosotros lo vemos desde un lugar donde el porcentaje de pueblos originarios indígenas es menor que en otros lugares, ¿no? Acá quería agregar este dato, que es el 50% de las 806 lenguas que se hablan de alguna manera, en menor medida o mayor medida, están en peligro de extinción, ¿no? Pero acá vemos
que el aymara, sobre todo, claro, en Bolivia, el guaraní en Portugal, el quechua, son lenguas con millones de hablantes, ¿no? Son lenguas aún importantes. Y en este sentido, eso lo quiero vincular, también hablando de identidades nacionales, con la idea de, bueno, en el fondo, ¿cuántos son los pueblos originarios en América Latina, ¿no? Claro, uno habla de Bolivia, el 72%, yo hablaba de Guatemala, en Guatemala es un porcentaje muy importante también. Cuando hablamos de minorías, en general, minorías se habla de 1%, 2%, 5% son minorías. Ya cuando hablamos también de 15%, hablamos ya de grupos que son muy importantes. No hablamos de minoría, ¿no? Hablamos de 17 millones de personas. En el caso de Perú, bueno, el caso de Perú que es un caso muy actual, porque también lo fue el caso de Ecuador, ¿no? Porque en Perú y en Ecuador están organizados electoralmente, sobre todo en Ecuador, ¿no? En Ecuador son y han sido los grupos indígenas muy importantes electoralmente, porque han conseguido organizarse. Pero el tema de las minorías, bueno, quiero tocar el tema de Nicaragua, porque es un tema parecido a algo que tenemos en Argentina también, que es el tema de los indios misquitos, como se los llama, los grupos misquitos, que son grupos indígenas con una característica muy rara, que hablan en inglés, ¿no? Y nosotros tenemos también los habitantes de las Islas Malvinas, que son considerados una minoría, ¿no? Es cuando Argentina reclama las Malvinas en un organismo internacional, lo primero que le preguntan, ok, está todo bien con el derecho, con la historia, pero ¿qué vas a hacer con ese grupo minoritario que vive ahí? ¿No? Este es un tema muy importante a nivel nacional, a nivel global, porque en Asia y en África son temas muy importantes, donde las poblaciones están totalmente fragmentadas en grupos étnicos. Entonces, bueno, vemos también que en América Latina hay una cuestión de etnia que también es importante. Ahora quiero ir al tema de las religiones, porque América Latina es católica, básicamente. El cuadro a la izquierda está en inglés, pero básicamente muestra en colores donde hay estados con religiones oficiales. Los azules oscuros son estados que le dicen a la gente lo que tiene que profesar, ¿no? Hay países donde sus religiones, sus estados, como dice el cuadro a la derecha, en el caso de Argentina, se reconoce la libertad de culto, pero la Iglesia Católica tiene un carácter preeminente, ¿no? Bueno, en este sentido, el celeste lo que muestra son estados donde hay religiones, en este caso la católica, que son preeminentes. Y lo que vemos que en principio parecía que era con el sentido común, por lo menos, es que en América Latina los estados tienen como un grado de laicidad importante, ¿no? Eso es algo que me parece importante señalar. Y después aparece, claro, el naranja. Esos son los estados que son hostiles a la religión, y claro, China, Vietnam, aparecen estados comunistas o excomunistas que tienen otros dilemas con las religiones. Pero volviendo a esto que nos une y nos separa en América Latina, cuando uno le pregunta a la gente, estos son cuadros del Pew Center, que es un centro muy bueno norteamericano, que en las redes siempre tira muy buena información. Le preguntan qué porcentaje de los adultos en cada país se identifica como católicos. Y acá vemos que, bueno, en América Latina empieza a haber algunos colores más parecidos, ¿no? Empieza a haber alguna cosa de unidad entre lo que nos une. Dice, bueno, en Argentina el 71% de los adultos se identifica a sí mismo como católico, en Bolivia el 77%, en Perú el 76%, en México el 81%, ¿no? En Colombia el 79%, bueno, son niveles altos, tan altos que Brasil, que tiene el 61%, parece más celestito. Pero en el cuadro de la derecha, cuando se le pregunta a los cristianos en general, para meter a Brasil en el medio, donde los protestantes y evangélicos son muy importantes, se le pregunta, ¿cuán importante es la religión en tu vida? Porque vos te identificás como católico,
Pero a partir de eso, ¿cuán practicante sos? ¿Cuántos esos preceptos religiosos influyen en tu vida? Y ahí vemos que la cosa empieza a cambiar, ¿no? Porque así como en Argentina el 71% se reconocía cristiano o católico, bueno, solo la mitad de ellos se dicen que es importante la religión, ¿no? Entonces lo que empieza, acá ya empieza a cambiar. Y vemos que Colombia está como bien oscuro, y Ecuador también, vemos que ahí la religión es más fuerte. Vemos en Centroamérica que efectivamente, ya yendo de la zona andina para arriba, a Centroamérica, encontramos que la religión católica se considera más importante para las personas. Esto tiene consecuencias muy importantes porque empiezan a aparecer partidos políticos que se mueven a partir de variables religiosas, cosa que en el sur de la región no es muy común. La variable, sí, puede haber que me identifico con el Papa, que tengo una alianza con un grupo evangelista acá, que manifiesto mi ateísmo allá, pero que efectivamente no es lo que, como llaman los politólogos, un clivaje, como sí lo es en Centroamérica, muy fuertemente, ¿no? Entonces podríamos decir que también la religión, si bien aparentemente es un elemento de unidad, después habrá que ver catolicismo y protestantismo, ¿no? Porque esto es algo que también empieza a cambiar. Y acá está, ¿no? También empezamos a ver que en estos momentos empieza a haber ya de la década del 70 en adelante un aumento de la presencia protestante dentro del cristianismo en detrimento de la presencia católica, y esto tiene que ver también con organizaciones electorales, que en América del Sur se ve quizás más fuertemente que en ninguno en Brasil. Pero bueno, vamos a ver el sistema político, qué pasa en América Latina. Y acá se están utilizando mucho ya en las últimas décadas índices para medir, bueno, qué países son más democráticos y qué países son menos democráticos. Hay una revista que se llama The Economist, que es muy famosa, que tiene un índice que del 0 al 10, según diferentes atributos, va marcando qué países son más y menos democráticos. Cuando veo este mapa, lo primero que pienso es lo que hablamos al principio. El mundo está viviendo un retroceso democrático, ¿no? Vemos los colores rosa, rojo, marrón oscuro, hacia la derecha de la pantalla sobre todo. Vemos que la presencia no democrática es muy importante. Ahora, cuando miramos para América Latina, también ahí yo hice un recorte del mapa a la izquierda para que sea un poquito mejor, también vemos múltiples colores, ¿no? Podríamos decir que la región no se caracteriza por algún sistema político en particular, porque hay dos rojos muy fuertes, que son Cuba y Venezuela. Hay un rosa ahí a lo lejos que se ve muy potente, que es Honduras, ¿no? Hay países que están en un verdecito que, bueno, las llama democracias deficientes el índice, ¿no? Pero bueno, lo que vemos efectivamente, o regímenes híbridos. Regímenes híbridos se llama a aquellos que tienen elementos de una democracia y elementos de un sistema autoritario, que combina ambos. En general tiene elecciones más o menos abiertas, pero después a la hora de practicar el poder son países más autoritarios. O sea que en América Latina también, este es el caso de Bolivia, seguramente de esto de cuándo es, esto debe ser de 2019, bueno, previo a las elecciones, a las últimas elecciones, ¿no? Hay otro índice, que es el índice de Freedom House. Freedom House es una ONG que también mide, y que su medición es mucho más limitada, es más sencilla, libres, parcialmente libres o no libres, directamente, no se da con vuelta. Claro, cuando hay menos posibilidad, hay menos margen para el matiz, empieza, esta medición lo que tiene de bueno es el trazo grueso. Muestra más fuerte el violeta, el no libre se ve muy fuerte ya a nivel mundial. Y en América Latina se ve como en América del Sur hay una resistencia, de una manera Chile, Uruguay, Brasil y Argentina mantienen algunos niveles que
en Centroamérica, no Costa Rica, no Panamá, pero en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, en México mismo, y en la zona andina, empieza ya a verse como parcialmente libres, ¿no? Entonces, esto tampoco podríamos decir que hay una unidad entre los liderazgos de los países. Que además estamos viviendo un momento complejo, ¿no? Estamos viviendo, este gráfico es pre-pandemia, los últimos sucesos en Colombia y en Chile y en Perú y las elecciones en Ecuador, marca algo que también es interesante que nos llevemos, ¿no? Que es, la pandemia no está generando ningún proceso político, histórico nuevo, novedoso. Está agudizando, está acelerando, pero no está produciendo cosas nuevas. Las cosas que se estaban produciendo se aceleran, o van camino a resolverse, como en el caso de Chile, posiblemente, en el caso de Perú, en el caso de Ecuador. Vemos que los procesos políticos, que América Latina es una caja de Pandora. En ese sentido, Argentina, Uruguay, y hasta Brasil, podríamos decir, y Paraguay mismo, ¿no? Sin tocar cuáles son las causas de su estabilidad, muestran estabilidad en el régimen político, ¿no? Pero gran parte de América Latina muestra que está revisando sus pactos de gobernabilidad, sus pactos de transición, que está discutiendo cosas que todavía, por lo menos en Argentina, aún no se discuten. Este cuadrito, que también está muy bueno para sacar algunas lecciones, es de una asociación que se llama Reporteros Sin Fronteras, y que ayuda a medir la situación de la libertad de prensa en el mundo. Si lo comparamos con los cuadros anteriores, vemos que acá avanza claramente el problema de la prensa, ¿no? Encontramos que la prensa tiene diversos problemas, desde la persecución y asesinato de periodistas, por lo cual está en rojo México, por ejemplo, hasta el problema de los vínculos con el Estado. Digamos que los que están en situación satisfactoria, aparece Uruguay, aparece una de las Guyanas ahí, aparece Estados Unidos, pero el mundo en este momento parece estar en una cuestión de discusión y de reevaluación de qué lugar tiene la libertad de prensa para nuestras vidas democráticas. Evidentemente, si no hay libertad de prensa, es difícil que haya democracia, ¿no? Y acá hay algo que hay que empezar a medir también, porque ya hace a nuestra vida cotidiana, que es la libertad de Internet. Claro, efectivamente, que yo diga, mira, te toco los diarios, bueno, los diarios ya no son importantes. En casi ningún lugar en Estados Unidos, pongamos que sí, en Europa, en algunos países, pero en el resto del mundo, los diarios como papel ya no son tan importantes. Por lo tanto, lo que importa ahora es cómo la gente se comunica con las redes sociales, por ejemplo. Entonces lo que importa es el control de Internet. Y acá lo que vemos es que el control de Internet en América Latina no es tan fuerte como el control de la prensa escrita sobre todo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre por diversos motivos, porque es más difícil controlar Internet, es difícil controlar el WhatsApp, es difícil controlar, uno no puede apagar Internet. O sí, ahora hay un país en Asia que se llama Myanmar, que antes se llamaba Birmania, que hubo un golpe militar hace poquito, y todos los jóvenes y los protestantes y las marchas se organizaban por Facebook y por WhatsApp. ¿Qué hizo el gobierno militar? Bajó la palanca y cortó Internet para todo el mundo. No hay más Internet. Pero claro, eso trae muchos problemas. Trae problemas para la industria, para los comercios, para la comunicación, y además suma gente al descontento social, porque los jóvenes nacen con Internet. No es que no pueden entender que le corten Internet. Nosotros en Argentina, ya hace mucho no tenemos golpes militares, pero los más viejos recuerdan que cada vez que había un golpe militar, lo primero que hacían los militares era ocupar los canales de televisión, porque ese era el lugar donde se transmitía la información. Bueno, ahora ese lugar es Internet. Hay países como China, que sí tiene, o países de la ex Unión Soviética que tienen fuerte control sobre Internet. Ahí sí, efectivamente, la tecnología les permite no solo evitar que funcione. Por ejemplo, yo estuve en China, un día llego a China, el primer día me siento en el hotel y digo, bueno, le voy a avisar a mi vieja que llegue bien, quiero abrir el Gmail, no andaba.
Quiero abrir el Facebook, no andaba. Quiero abrir el Twitter, no andaba. Y bueno, miro el diario, voy a abrir, no andan los diarios. Efectivamente el control ahí existe, es un control importante, pero también existe el desarrollo tecnológico que duplican, o sea, ellos tienen su propio Facebook, su propio WhatsApp, sus propias redes sociales, con lo cual también no solamente hay una prohibición, pero al mismo tiempo hay como unas redes muy filtradas por el Estado para también ofrecerle a sus jóvenes la posibilidad de tener redes. Bueno, este también es un mapa ya para ir viendo qué cosas, la religión en parte nos unifica, en parte. La lengua no tanto, ¿no? La política tampoco, la democracia tampoco, el uso de Internet, pero eso no es algo que difiere con el resto del mundo. Podemos decir que en América Latina, no diría que la corrupción es alta, porque este ranking no lo mide, esto es un ranking de Transparencia Internacional. Esto lo que mide es la percepción de lo que expertos académicos, periodistas y empresarios perciben de su país. No dicen mi país es corrupto, sino digo, mira, yo percibo que mi país es bastante corrupto o no es muy corrupto, ¿no? Y en ese sentido vemos que la corrupción, bueno, es algo que aborda, incluso se ve en Estados Unidos, también se ve que es alta, y se ve que salvo los países nórdicos, un poquito de Australia en algún punto, pero que Japón ahí al costado de todo, lo que se ve es que la percepción social de la corrupción está muy extendida en América Latina, mucho más en Venezuela, que está más oscuro. También en la zona andina está muy... Bueno, Uruguay está como un poco más clarito con respecto ahí a los países. Pero vemos que ahí ya empezamos a encontrar que es un elemento negativo. La cuestión de la mujer, bueno, ¿qué pasa con las mujeres en la política latinoamericana? Esto me interesó mostrarlo también porque, bueno, efectivamente acá vemos que, a pesar de todo lo que se habla y del tema que está en la prensa, mirándolo a nivel mundial, América Latina no está muy diferente al mundo, pero el mundo no parece ser un lugar donde las mujeres... Este es un cuadro que muestra el porcentaje de miembros de los congresos que son mujeres, ¿no? Casualmente encontramos que uno de los países que más tiene, que es Cuba, el que más tiene mujeres, a su vez no tiene un parlamento que se elija por voto democrático. Y Bolivia es el otro que tiene también, es el país que más tiene de América Latina. Argentina es uno de los que más tiene, porque además tiene un cupo, con lo cual eso también sube su promedio. Pero en Centroamérica no, vemos que no es lo más habitual. O sea que también vemos que en ese sentido, frente a la cuestión de la mujer, hay una diversidad y hay un cambio en la región. La violencia, bueno, es un continente violento, América Latina. Bueno, tomando la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, lo que observamos que hay bastante fragmentación, ¿no? Vemos, el caso de Bolivia está negro porque no hay datos. Pero vemos que, bueno, que Brasil, bueno, no tiene tanto comparado con la población que tiene, pero comparado con Venezuela o México, que en Centroamérica vemos que sí, que la violencia está más presente. El resto de los países que están en turquesa no tiene que ver con la percepción, porque en general la percepción siempre es mayor, pero lo que sí tenemos en América Latina son ciudades violentas, que casualmente también están en los países donde las tasas de homicidios son altas, ¿no? Venezuela, México, El Salvador, que es un país muy violento, Honduras, un país donde la violencia institucional, sobre todo, creció mucho, Colombia, ¿no? Y para tener una medida, Sudáfrica, que son los países más violentos también del globo, este índice marca que, bueno, que lo que sí existe en América Latina son mucha violencia urbana, ¿no? Y en este sentido, bueno, Brasil también tiene un lugar muy importante en eso. Pero hay países que podríamos decir no están en este ranking, o sea que también acá no habría como una línea común para pensar una unidad. Bueno, espero no habernos aburrido mucho con todos estos datos, pero quería pensar no solamente por lo que me parece, no solamente por la percepción que tenemos, como pudiendo sacar la influencia del Estado y el folclore latinoamericano,
volver a pensar qué nos une y qué nos separa a la hora de entender nuestras identidades nacionales y de pensar lo latinoamericano. El idioma nos une, nos separa, y el idioma no nos une demasiado. Lo étnico regional tampoco, vimos que es variable. La religión es variable, la política es variable. El pasado, bueno, vimos que el pasado de independencias también es diferente, ¿no? ¿Qué cosas nos separan? Está bastante claro. Yo no sé qué cosas puede unirnos. Y quizás como ejemplo de todo esto, es algo que yo llamo el índice enchufe. Estos son los enchufes que se usan en el mundo. El que se fue de vacaciones a un lado, siempre que es de otro país, siempre está pensando qué enchufe llevo. Bueno, en América Latina, la diversidad es hasta en los enchufes. ¿No? Uno, si se va a Uruguay, tiene que llevarse enchufes, porque los enchufes de Argentina no funcionan en Uruguay. Y con esto quiero decir, bueno, efectivamente, si tuviésemos que pensar qué nos une como América Latina, como América del Sur, como Indoamérica, como Iberoamérica, yo diría que nos une la diferencia, ¿no? El convivir en una misma región siendo diferentes. Lo que hoy se llama la diversidad. Y eso no puede ser un problema, me parece a mí. Me parece que eso es una ventaja. Ustedes podrán decirme, bueno, hay raíces comunes. Sí, bueno, yo no tengo muchas raíces comunes con un jamaicano, ¿no? Pero tampoco tengo tanto en común con un jujeño. Posiblemente tenga más que ver con un habitante de Montevideo que con un habitante de La Rioja. En ese sentido también, si uno mira hacia adentro de los países, incluso en el índice enchufe ve que en Brasil, adentro de Brasil no siempre se usan los mismos enchufes, que la diversidad es la norma. Y la diversidad siempre fue la norma en América Latina, y la diversidad, en el mundo que vivimos, si se la sabe administrar, si se la sabe potenciar, es una ventaja. Y esto nos lleva a un último tema que quiero tratar hoy, que es un tema clave para nuestros días, que es el tema de la integración regional, ¿no? Porque uno a veces piensa, ¿por qué el Mercosur no funciona, o el UNASUR no funciona, o la CELAC, si somos una comunidad de destino, si estamos condenados al éxito, utilizando la frase de un expresidente, si venimos todos de la patria grande latinoamericana? Y bueno, posiblemente no haya funcionado porque partíamos de una base errada, partíamos de una base que era más lo que nos unía como región que lo que nos diferenciaba. Quizás, si en el futuro aprendemos a potenciar la diversidad y a articularla, la integración regional puede ser algo posible y algo que empiece a generar al futuro, por primera vez, una unidad latinoamericana. Bueno, voy a terminar acá y me parece que voy a dejar de compartir. A ver si... Muy bien. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tus valiosos aportes. Seguidamente pasaremos a las preguntas que quieran formular. Los organizadores plantean un chat que puedan hacer las preguntas que quieran. Así que a partir de ahora queda abierto el sistema de debate. Permiso, voy a tratar de ubicarme. Fernando, nos recambiaste la bocha. Yo me había mentalizado para la crisis del petróleo, que no es menor, porque en Argentina siempre la tomamos como algo casi que ni lo mencionamos, y me parece que fue una bisagra hacia el mundo que vino después y las nuevas crisis, ¿no? Pero la verdad que el cambio, a lo mejor no vamos a hacer muchas preguntas porque nos sorprendiste, pero es brutal la ligación con la fecha y con el repaso.
A mí, a ver, lo que me rompe la cabeza es, en parte ya hoy, viste por tierra con contundencia, con los famosos mitos y relatos, que nos encanta a los argentinos eso. El problema es cuando eso, hasta que eso tome volumen social, en mi humilde opinión, no en mi percepción, y, y pensemos, nos reconfiguremos con estas realidades, con esta diversidad en todos los planos que vos decís. Yo había estado leyendo en estos días, mira, un problema que tenemos, hoy también lo abordaste, nacimos del Estado, entonces, la verdad, pensarnos de otra manera, como intentamos mucho más los que pertenecemos a un espacio que tratamos de no mentirnos, que tratamos de no comprar relatos, que nos tientan ciertas cosas, pero tratamos de alejarnos en el sentido del facilismo, digamos, de abordar las problemáticas sociales terribles que tenemos. Un punto para mí que une todo lo que planteaste con ese mosaico de los enchufes, ¿no? Es un dato que leía hace 2 días o 3 de una encuesta durísima en el mundo, de una gran ONG de Estados Unidos que es muy seria, cuando preguntaba rajatabla a las personas, a la ciudadanía, si, a ver, mira, durísimo, si prefería vivir en un sistema de mercado aún cuando existían ricos y pobres. Esto relacionado a todo lo que vos dijiste, obviamente en la Argentina estamos casi en el 50 que no, queremos papá Estado, ¿sí? La cosa esta que no importa cómo viene y cómo la repetimos, pero ahí estamos. En cambio, en gran parte, en mayoría de muchos países, desde los asiáticos a lo europeo, a México mismo, la gente mayoritariamente está decidida en la dureza de la pregunta. No quiere decir que yo esté de acuerdo, estoy describiendo un dato. A mí lo que me preocupa de todo lo que vos planteás y la realidad argentina de hoy es cómo somos capaces de salir de esta cosa, de esta anomía donde el Estado todo lo resuelve y entonces nos conectamos desde esa cantidad de enchufe adentro, pero no hay como una especie de consenso de que así no podemos seguir, digamos. O sea, si no hay un desarrollo de actividades económicas, productivas, etcétera, etcétera, no vamos a funcionar. Ahora sí es mi opinión. Digamos. Te pido unos comentarios sobre esto uniendo a esta cosa que la verdad que creo que nos fuimos mensajeando varios, quedamos impactados, choqueados para bien por todo el planteo que nos hiciste. Bueno, en primero yo también lo quise hacer con una suerte de provocación para el debate, ¿no? Después todo tiene matices y todo es cuestión también de pensarlo de diversas maneras. Efectivamente lo que estamos observando es que ante la globalización de la economía y del mercado y la falta de espacios de integración regional, los países están planteándose ser actores solitarios en el mercado global, lo cual es un grave error, sobre todo por una cuestión de tamaños, ¿no? Argentina con 45 millones de habitantes puede negociar con China o con India de una manera bastante debilitada. Pero ¿por qué el Estado es tan importante en Argentina? En el sentido, yo no diría, el Estado es importante en todos los países del mundo, el Estado es una herramienta crucial y quiere decir, ¿por qué tenemos esa relación emocional con el Estado, digamos, más que si discutimos el Estado o no lo discutimos? Bueno, también tiene que ver con que en América Latina la construcción de los Estados estuvo de la mano un poco de los Estados europeos, ¿no? Es decir, cuando los Estados europeos fueron construyendo sus estados de bienestar, después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil,
iban también en ese trayecto, ¿no? En algún punto nosotros los construimos tomándolos a ellos como modelo. Si vos pensás en Asia, si vos pensás en África, ahora que también se habló mucho de Israel y del tema de Palestina, la mayor parte del mundo, gran parte del mundo, se crea a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, yo hablaba la vez pasada de un partido de fútbol de 2 tiempos, ¿no? Que entramos a esa Primera Guerra con el Imperio Austrohúngaro, con el Imperio Ruso, con el Imperio Alemán, con el Imperio Turco, con las colonias, con todo Asia colonizado, Filipinas colonizado, Indonesia colonizado, con África colonizado, con la Sudáfrica del apartheid, y salimos de esas 2 guerras con un mundo que se crea en los mapas de una mesa de negociación. Entonces quizás lo que nosotros no entendemos del resto del mundo es que, no sé si lo dije otra vez esto, pero si no lo repito, países como Malasia, como Tailandia, como China, países como Japón, países como los africanos, construyen su Estado a partir de 1945. En los 50, en los 60. Es decir, nosotros empezamos en 1810, empezamos un día como hoy, hace un montón de años, y de 1810 nos tomó la independencia hasta 1816, y después nos tomó la guerra civil, y después hicimos el Estado, y después la nación, cuando Roca expandió el país y ganamos con la guerra contra Paraguay, y después con la ley de Espeña, el régimen político, la lucha por la democracia. Nos tomamos más de 200 años para llegar a donde estamos. Y este Estado y esta nación costó mucha sangre armarlo. Ahora, si yo voy a Malasia se armó en 1968. Es decir, empezó a existir cuando yo nací. Entonces, necesariamente su vínculo con el Estado es otro. El Estado no son estados de bienestar. En muchos de estos lugares, de Asia, de África, no hay estado de bienestar, no hay sistema de salud. No están pensando en si las camas de los hospitales se saturan o no. Porque no hay sistema de salud, porque no hay jubilaciones. Entonces, en el caso de América del Sur, tenemos un vínculo con el Estado que viene con una construcción estatal. Por eso ahora a veces no lo tomamos en cuenta nosotros, pero cuando el otro día se hablaba del decreto de Alberto Fernández que trataba a los gobernadores como delegados del poder central. Eso no son palabras. Atrás de eso tenemos una historia nosotros. Nuestra Constitución dice los pactos preexistentes. Porque nosotros, para dejar de matarnos como país, tuvimos que llegar a acuerdos. El Senado, la coparticipación, los jueces, los gobernadores, la federalización de la capital federal, todo lo cual en general fue respetado hasta el 1994, que todavía la Constitución dice, en cumplimiento de los pactos preexistentes. Entonces, nosotros tenemos una tradición nacional que en el día a día nosotros no la vemos, no la sentimos en la espalda como si la puede sentir, por decir, los catalanes, que sienten el tema de los españoles, que está todo el día presente. Nosotros no sentimos eso. Ahora, cuando eso se toca, inmediatamente lo empezamos a sentir. Ya salen los gobernadores, salen las empresas de las provincias, salen las sociedades, los grupos. Esta es una sociedad que se construyó tocando ese tema, que para mí es un tema que si bien no lo sentimos, está en nuestra conformación. Nuestro Estado costó mucho construirlo, y costó muchos pactos, ¿no? Entonces me parece que por eso es importante también ese vínculo, que es diferente a un nicaragüense. En Nicaragua, el Estado nacional empezó con la Revolución Sandinista. En Dominicana empezó después de Trujillo. En Haití empezó después Papadoc. ¿Qué quiere decir? Esos estados en la ciencia política se los llaman estados sultanísticos, porque no eran estados nacionales. Eran estados de un tipo que tenía una guardia pretoriana, Somoza, y hacía los negocios para él, y no había carreteras, hospitales, elecciones. Que ya en esa época en Argentina, para 1980, ya teníamos una tradición enorme. Entonces en América Latina también hay diferentes vínculos, con Belice que se independizó en 1981, ¿no? Entonces me parece que también ahí nuestra historia tiene mucho que decir al respecto,
aunque nosotros no nos demos cuenta. La historia opera, podríamos decir en términos psicoanalíticos de vuelta, en términos inconscientes, hasta que alguien la toca y la pone y la quiere cambiar radicalmente y ahí sale a la luz. De todos modos, te comprometés a retomar la agenda para hoy, no porque esto está llamado, digo, porque Fernando creo que nos marca estos elementos hacia la globalización, la vieja institucionalidad que no va más, pero no se puede crear una nueva, el rol de hablamos el primer encuentro, entonces la vamos a rematar en el tercero. Fantástico. Capaz que haya un cuarto, ¿no, Pablo? A ver si queda algunos temas de agenda que pensemos y propongamos. No hay problema, no hay problema. Cuarto, no tengo problema. ¿Hay alguna pregunta? Ahí está. Adelante. No, más que pregunta, de una cuestión así también de qué importante el de que generemos datos propios, ¿no? O sea, con los datos que expone Fernando, podemos tener una lectura de una parcialidad de los que hicieron esas estadísticas de cómo nos ven de afuera. ¿Sí? Y yo mientras tanto iba pensando en esto, por ejemplo, para tomar una de las cosas, la libertad de prensa. Está Iván por ahí, que él podría decir también qué significa para él la libertad de prensa. Y después para cada uno de nosotros qué significa la libertad de prensa. Y no quedarnos con el dato frío ese relevado, porque también la interpretación que tenemos por nuestra vivencia, nuestra ascendencia, de lo que es la libertad en sí, y de lo que es la libertad de prensa, también es diferente. Entonces, qué importante que empecemos a discutir y a conceptualizar todas estas cosas para construir nosotros esa información. Porque si no, al final después nos quedamos con que analizamos la crítica que nos hacen de afuera, y no es y lo válido la autocrítica, o sea, vernos nosotros realmente y discutir entre nosotros realmente qué interpretamos de cada cosa. Porque después nos quejamos, y sigo con esta cuestión, de que no me dejan sacar una foto, y si yo no quiero que me saque la foto. Entonces, ¿dónde está el eje ahí? Y a partir de ahí, ¿cómo empezamos a tratar cuál es la intervención del Estado? Para ver cómo mide la intencionalidad del fotógrafo, del artículo, y la privacidad del que quiere ser fotografiado, y no quiere. Es para confundir un poquito más. Está muy bien. Cuando uno, en cada país, las discusiones son bastante cualitativas, porque acá todo el mundo maneja las mismas variables, maneja la información, todos conocemos las tradiciones, los medios. El problema es cuando yo quiero hacer algún índice que mida todo el mundo. Es muy difícil, que cuanto más quiero medir, menos detalle tiene la medición, ¿no? Entonces yo tengo que decir, bueno, para medir, ¿cómo mido la prensa en África, en Argentina? Y agarremos 5 puntitos. ¿Qué punto? Y bueno, matan periodistas, qué sé yo, 5 puntos generales, se elabora un índice, y después eso te da una postal de lo que es el mundo. Ahora, si vos vas a ver cada caso en particular, esto es como el PBI, ¿no? Si el PBI argentino es uno de los PBI más altos de América Latina. Si, bueno, en Argentina el PBI, no sé, son $8.000 por persona. Después te vas a fijar cuánto tiene cada persona, no tiene $8.000. Pero es un índice. El índice lo que te muestra, cuando vos lo mantenés en el tiempo, es las variaciones, te permite mirar la brocha gorda, te permite mirar las regiones. Efectivamente, si vos querés profundizar, no hay que hacer un índice. Hay que hacer lo que decís vos, estudios cualitativos. Pasa que el estudio cualitativo necesariamente siempre son de casos individuales. Yo puedo estudiar cualitativamente un caso, 2 casos, 3 casos, pero no puedo estudiar todo el mundo cualitativamente porque sería un estudio de un financiamiento insoportable, imposible. Pero sí, lo que vos decís es correcto, el índice es arbitrario. ¿Por qué elijo algunos puntos y no elijo otros? Eso es así, no hay forma de...
Esto es como con el INDEC. ¿Por qué medís los fideos y no medís las computadoras? Bueno, qué sé yo, mido los fideos, ¿no? Pero sí, tenés razón. Ya para confundir estaba él, ¿para qué sumaste más confusión? ¿Viste? Es que confundimos todo, ¿viste? Después salir de la confusión es más difícil. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Alguien que se anime o que tenga ganas. Yo quiero retomar lo que había dicho la otra vez. En países como el nuestro, el Estado no solo es muy poderoso, sino que hay una ecuación que es básica. Cuanto más Estado hay, también hay menos sociedad civil. Esto es así. No existe el país donde el Estado avanza por todos lados y al mismo tiempo la sociedad civil es floreciente. En general hay una tensión, es una tensión teórica incluso, ¿no? Es decir, la sociedad civil, la sociedad quiere tener sus cosas y el Estado las suyas. Y en esa tensión se juegan las leyes, se juega la política, se juegan los recursos. En general, cuanto más fuerte la sociedad civil, cuantas más redes cooperativas, de prensa, de confianza, tiene la sociedad al margen del Estado, es más autónoma. Si todos los medios de comunicación viven de la pauta del Estado, entonces no hay autonomía. Entonces, me parece que es interesante pensar estas cosas siempre, aunque después en la práctica es otra cosa, siempre con un resquemor hacia el Estado como elemento teórico. No sé, desde el socialismo, yo decía otra vez, del anarquismo en la izquierda, pasando por el socialismo, la socialdemocracia, el marxismo-leninismo, hasta los libertarianos más ortodoxos del Partido Republicano Norteamericano, piensan en el Estado todos como un problema. Y ustedes, que además tienen una vida asociativa muy importante, que más, muchos de ustedes también por la actividad económica que hacen, y yo también lo veo en mi área, ¿no? En mi área, si yo estoy en la universidad y si estuviese en Europa o en Estados Unidos, y digo, mira, la verdad, la universidad no la soporto. Seguro que aparece la Fundación John and Mary Smith y me contrata y yo estoy ahí trabajando. En los países donde eso no ocurre, el Estado también es el único proveedor de un montón de digamos, estímulos materiales y simbólicos. Y eso le quita autonomía a la sociedad. Entonces, una sociedad más fuerte es una sociedad más autónoma del Estado. Esto no quiere decir que el Estado no exista. Quiere decir que el Estado tiene límites y obligaciones mucho más precisas porque la sociedad está todo el tiempo marcándole la cancha. Y yo creo que este es un equilibrio que nos cuesta a los argentinos, porque como somos blanco y negro en todo, entonces, si uno plantea esto, vos sos antiestatista, no querés el Estado, o vos sos... pero me parece que es importante pensar que es importante fortalecer la sociedad civil. Que creo que es hoy lo que la militancia progresista es lo que tiene que hacer, ¿no? Generar sus redes y fortalecerlas. Fernando, una última intervención, Pablo y Gaspar, querido. Un poco lo que yo intenté muy mal plantear cuando intervení, pero era un poco ir hacia esto, ¿no? Y me parece que en algún momento, o en la próxima, Fernando, o en alguna otra más corta que hagamos, o igual, o más intensa, ir a este punto, al hueso del fortalecimiento de la sociedad civil, el aparato privado de desarrollo económico, las reglas claras de un Estado competente, dinámico, profesional, que controle en serio y no que haga, digamos. Me parece que por ahí va la posibilidad de buscar el gran cambio que debemos seguir construyendo. Sí, yo creo que a esta altura del partido es difícil inventar cosas. Nadie está inventando nada, ¿no? Ni Putin en Rusia, ni Xi Jinping en China, ni nosotros, nadie. Me parece que todo depende de acuerdos sociales, ¿no? Yo creo que esto lo podemos charlar la vez que viene, podemos empezar a charlarlo, y si falta, hacemos otra reunión, pero me parece que está bueno pensar, más allá de lo que se debe hacer, porque eso después cada uno piensa
¿Por qué se conforma la situación como se conforma? ¿Qué desarrollos históricos, qué decisiones políticas nos llevaron a pensar nosotros un Estado como el que tenemos? Que podemos decir, más allá de cualquier definición, nos resulta muy insatisfactorio en su resultado final. Más allá de por qué y lo que querramos hacer, estamos insatisfechos. En la salud, en la educación, en la seguridad, en la política exterior, estamos insatisfechos. Y me parece que es importante pensar esto, las raíces de esto, y qué hicieron otros países también para poder resolverlo, ¿no? A mí me parece muy importante esto que plantea Raúl, que plantea el ruso, como para poder apuntar para próximos encuentros con lo que es propio de nuestros países, ¿no? Y de nuestras democracias, esto de una ciudadanía de baja intensidad, delegar muchas veces en la representación política algunas funciones y algunas responsabilidades, y pensaba en función de lo que ha sido el progresismo, la experiencia en el gobierno de Santa Fe, las convocatorias, por ejemplo, a lo que ha sido el Consejo Económico y Social en las últimas gestiones de gobierno, los procesos de participación ciudadana con una apuesta muy fuerte a la participación, a la intervención, a la presencia de la sociedad civil y de las instituciones, ¿no? Creo que es un punto que me parece que Fernando podría, bueno, arrojar luz o invitarnos, interpelarnos para reflexionar también en este sentido, porque creo que es una temática interesante en línea con lo que planteaba el ruso recién. Gracias. Bingo, no te salvás de una más, Fernando. Bueno, vemos la vez que viene cómo sale y si quedan cosas nos juntamos de vuelta. En realidad se salvan ustedes de invitarme a ir para allá, porque ¿viste? En otras circunstancias yo tendría que ir para allá, pero bueno, ya ocurrirá en otro momento eso. Parrilla y carne acá te sobra, Fernando. Vení con el... Así es, gracias. Les mando un abrazo y nos vemos el martes que viene. Nos vemos, que pasen buena noche. Gracias por todo. Gracias. No, gracias a ustedes.